para nuestra conversación de hoy, en esta nuestra charla bíblica, quiero que demos lectura en el capítulo 8 del libro de Romanos. Capítulo 8 del libro de Romanos, vamos a leer los versículos 2, desde el 1. Vamos a leer desde el 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 1 al 4. Queremos, antes de entrar más de lleno, para algunos amigos que nos escuchan, que a veces no entienden ciertos términos bíblicos, que queremos decir, o que dice la Biblia cuando habla de la carne. Dice: los que andan conforme a la carne, los que obedecen a la carne, no heredarán el reino de Dios. Y hay de aquellos que desechan al Espíritu para andar conforme a la carne, etcétera. Cuando decimos en la carne, o se habla en esos términos, en la carne, o andando en la carne, obedeciendo a la carne, en la Biblia y dentro del Evangelio, estamos refiriéndonos a aquella parte del ser humano que es el asiento de las emociones humanas, es el receptáculo de los deseos malsanos, de los deseos que no son la voluntad de Dios, de los deseos del mundo. Y el mundo es aquel conjunto de cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Cuando decimos que la carne anda conforme al mundo, estamos diciendo que las bajas pasiones, las cosas negativas de nuestro ser, se han inclinado y se han dejado utilizar por el mundo, por los deseos del mundo. Los deseos del mundo son aquellas cosas pasajeras, aquellas cosas efímeras, sin importancia, pero que el mundo le da una gran importancia. Ahí entra mucho el placer, ahí entra mucho de la vanidad, del orgullo, del egoísmo, de la avaricia. Todos esos son sentimientos del mundo y sentimientos de la carne. Entonces, cuando yo permito que esos deseos que llamamos en la Biblia los deseos de la carne me gobiernen, me dominen, me lleven a hacer cosas, entonces yo no estoy obedeciendo al Espíritu de Dios, porque el Espíritu lo que quiere es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Esto es más o menos, en síntesis, qué queremos decir cuando hablamos de la carne y hablamos del mundo en nuestras prédicas y en nuestras lecturas bíblicas. Cada creyente, amigo, hermano, cada creyente está librando permanentemente una batalla constante, una batalla sin cuartel, una batalla en todo lugar y a toda hora, contra un enemigo común que se llama pecado. Un enemigo que se llama pecado. Y cuando decimos pecado, también es necesario que entendamos que pecado es todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, todo lo que está en riña con la voluntad expresa o escrita de Dios. Entonces, cuando yo cometo o cuando yo hago un hecho contraindicado por la Biblia, cuando yo hago algo que la Biblia dice que no haga, o cuando yo dejo de hacer algo que la Biblia me manda a que haga, yo estoy pecando. Eso es pecado, desobediencia a la voluntad de Dios. Eso entendemos como pecado. Entonces, cuando nosotros oímos el llamado de Dios,
ya sea a través de una predicación, ya sea a través de un cántico. De alguna manera nosotros nos identificamos, oímos la voz de Dios y nos identificamos para hacer su voluntad y queremos obedecerle. Entonces nosotros desatamos una batalla. Inmediatamente se desatan en contra nuestra una cantidad de malicias, una cantidad de fuerzas infernales. Satanás no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Satán no quiere que nosotros seamos obedientes a Dios. El enemigo de Dios, el enemigo espiritual, enemigo de siempre, de Dios, se opone, se pone en contra nuestra, se sirve de obstáculo y de perseguidor nuestro, cuando nosotros expresamos el deseo de obedecer la voluntad de Dios. Por eso nosotros, en la Biblia usted lo encontrará en más de una ocasión, y aquí en los versículos que hemos dado lectura, aunque no lo dice muy con la misma palabra, pero usted encuentra una virtual batalla desatada entre el espíritu y la carne, entre el espíritu y la ley del pecado y de la muerte. En nuestra carne, en nuestra humanidad, está la ley de la muerte y del pecado. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, cuando el Señor nos salva, nos perdona, nos limpia, entonces nos convierte en morada del Espíritu Santo. Y pretendemos ser instrumentos del Espíritu Santo. Satanás sabe eso. Satanás se opone a todo lo que se llama Dios o que se adora en el nombre de Jesucristo. Entonces, al Satanás darse cuenta que usted se ha entregado al Señor Jesucristo, le va a abrir guerra. Y ahí comienza inmediatamente una batalla que no terminará sino hasta que Cristo venga o nosotros salgamos de esta tierra y vayamos a estar con el Señor. Ahora, esa batalla, y ojalá que el tiempo nos lo permita, esa batalla por lo menos tiene más, pero por lo menos vamos a tocar de manera rápida 10 significados de esa batalla en nuestra vida. En primer lugar, esta batalla es un deber absoluto. No es culpa de usted, ni es culpa nuestra, porque es que estamos amenazados por un enemigo que constantemente nos incita a pecar con el objeto de llevarnos a la ruina. Entonces, ya es una batalla que usted no la buscó, es una batalla que está ahí, y usted lo que tiene que hacer es defenderse constantemente. Es una batalla que se inicia el día en que usted reconoce a Jesucristo como Salvador. Inmediatamente usted entró en esa batalla. Por lo tanto, es una batalla contra el pecado y es un deber absoluto. Esta batalla significa un deber absoluto. En segundo lugar, esta batalla contra el pecado solo puede pelearse con la actitud de Jesucristo hacia el pecado. Es decir, tomar medidas, no escaparse uno. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, dice el Señor en el Sermón del Monte, sácalo de ti. Si tu pierna te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar al cielo manco o tuerto que con los dos ojos, las dos piernas y todo tu cuerpo al infierno. ¿Qué es lo que está enseñando el Señor aquí en este segundo significado de esta batalla? Está diciendo que lo más importante es tu parte espiritual, porque es eterna y porque es la parte que irá a estar con el Señor. Está diciendo que tendremos que tomar decisiones a veces dolorosas en nuestra fe, en nuestra fidelidad al Señor.
en nuestro camino de obediencia al Señor, tendremos que tomar a veces medidas que van, en cierto modo, en contra de nosotros. Tendremos que a veces ser hasta crueles con nosotros mismos, porque son medidas, son cosas que debemos arrancarla de cuajo, cosas que me gustan, eso es lo que quiere decir, cosas que yo amo, cosas que a veces se han convertido en el uso de tantos años, se han convertido en parte de mi vida. Es como si fuera una pierna, es como si fuera un ojo. Ya yo no vivo sin esa cosa. Pongamos un ejemplo para entenderlo, el tabaco. Ya yo no puedo vivir sin el tabaco, sin fumar. Yo no puedo vivir sin beber licor. No es vida. Entonces, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Córtalo. Elimina lo que sea nocivo, lo que sea negativo, lo que sea perjudicial, lo que sea venenoso en tu vida. Elimínalo para que entres al cielo, si es que quieres entrar. El tercer significado de esta batalla que estamos nosotros librando, el tercer significado es que la batalla contra el pecado no solo significa reconocer el pecado, sino también dedicar tiempo y energía a la oración y también dar el siguiente paso práctico, que es el de arrepentimiento. Es decir, no es cuestión de yo sencillamente apartarme del pecado, porque hay tres posiciones. Hay una posición que es a la defensiva, hay una posición que es a la ofensiva y hay una posición que es la neutral. No es cuestión de que usted se aparte del pecado y pasivamente se quede sentado. Si bueno, yo no voy a la discoteca, tampoco voy a la iglesia. Yo no hago una cosa, tampoco hago la otra. Así no se llega al cielo. Nosotros tenemos que tomar partido. En esto sí tenemos que tomar partido. En política no, pero en el orden espiritual sí hay que tomar partido. Usted se aparta de una cosa y se mete en la otra. Usted deja de pecar, entonces busca fortalecerse espiritualmente y hacer la voluntad de Dios. Esto no es cuestión de que yo me convertí y me quedé en mi casa. Yo escuché al hermano Molina predicando por radio y yo entregué mi vida a Cristo. Y yo escucho siempre la emisora y yo escucho mensajes grabados y yo me quedo aquí, yo hago la voluntad de Dios aquí. No estamos diciendo que usted se va a perder por eso. El Señor conocerá la causa. Hay personas que no pueden salir de su casa. Hay personas que tal vez necesitan que lo lleven o por alguna razón no pueden. A veces son personas que el trabajo, la ocupación o el lugar donde viven se le hace imposible congregarse habitualmente, pero ese no es el caso de la mayoría. Ese es el caso de una minoría muy marcada. Entonces, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo ético? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es que usted vaya a la iglesia, que usted vaya y comparta con los hermanos, que usted vaya y se una a otros que como usted hemos creído en Jesucristo y hemos abandonado el pecado. Y entonces dediquemos tiempo a la oración, dediquemos tiempo y energía a buscar el rostro de Dios, porque buscando el rostro de Dios crecemos. En cuarto lugar, esta batalla tiene como significado apartarse radicalmente del pecado, siguiendo exactamente el camino opuesto. Esto no es una cuestión de paño tibio. Esto no es cuestión de que yo lo hice, el Señor lo sabe aunque nadie lo vea. No, esto se ve. Esto se ve. El que encontró a Jesucristo tiene que apartarse no medianamente, totalmente, abandonar radicalmente el pecado, apartarse de esa vida antigua, de esa vida pecaminosa, de esa vida sucia espiritualmente, es una vida sucia, apartarse de todo lo que signifique desobedecer a Dios, de todo lo que esté prohibido de alguna forma en la Biblia. Ese es el cuarto significado de esta batalla. Es una batalla que usted no puede echarla sin dar un golpe, no, hay que dar golpes.
Aquí hay que darle golpe al pecado, no importa dónde se encuentre enquistado o dónde se manifieste. Tenemos que ser claros, tenemos que ser verticales, debemos ser honestos. En quinto lugar, la batalla contra el pecado significa establecer metas definidas de fe, comenzando con el genuino arrepentimiento, la piadosa tristeza o dolor por el pecado, un corazón quebrantado, un corazón contrito, corazón compungido, un corazón que se haya ablandado. Eso es lo que queremos decir cuando decimos quebrantado. Es un corazón sensible, es una personalidad sensible a la manifestación, a la orden y a la presencia del Espíritu Santo. No es un corazón de piedra, eso es lo que queremos decir. No es un corazón de mármol, de acero, no es un corazón duro, no es un corazón insensible, es un corazón receptivo, es una personalidad capaz de sintonizarse con la voluntad de Dios y obedecerla. Hay gente que van a la iglesia y dicen, yo no sentí nada. Hay gente que oyen un hermoso canto y se quedan como que no oyeron nada. Hay gente que van y escuchan el mensaje de Dios y le pasa como por los cabellos. Nada siente. Insensible. Esas son personas insensibles. Es decir, el Espíritu Santo no ha quebrantado aún esa vida. Hay muchas razones, pero una de esas razones es que usted le ha cerrado la puerta. Y siempre repetimos lo que dice Apocalipsis 3:20. El Señor dice, mejor dicho, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él. Entonces está claro, somos sensibles por naturaleza, debemos ser sensibles, pero hay quienes cierran la puerta para que no entre la palabra de Dios, le ponen un no al Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos, o esta batalla, para que esta batalla tenga resultados positivos, halagüeños, gloriosos, esta batalla debe tener metas de fe, y el primer paso en esta meta es arrepentirse de verdad, luego sentir asco por el pecado, y luego un corazón contrito, es decir, disponible, quebrantado, entregado a la voluntad de Dios. Amigos y hermanos, y en sexto lugar en estos 10 significados de esta batalla espiritual, la batalla contra el pecado introduce las obras pecaminosas, la lleva cautiva bajo la sangre del Cordero, pero al mismo tiempo la saca a la luz mediante la confesión de ellas a otros, especialmente a aquellos que han estado involucrados en dichas obras o quienes se les ha hecho a quienes se les ha hecho el mal. Vamos a explicarnos. La batalla contra el pecado nos impulsa a que esas obras pecaminosas, cosas que antes hacíamos, debilidades, etcétera, nosotros las llevamos a la cruz de Cristo. Es decir, yo traigo mis faltas, mis errores, y lo traigo a los pies de Jesús. Sacrifico mi debilidad, sacrifico mi pecado, la vida mala que yo llevaba, las faltas cometidas, yo las traigo ante el Señor y la deposito en el altar, o significativamente, simbólicamente, a los pies de Jesucristo. Entonces saco a luz, mediante la confesión de esos errores, y para ser compromisario a mis hermanos, saco a luz mis faltas. Evangélicamente le llamamos a eso testimonio. Cuando alguien se pone en pie en la congregación y dice parte de lo que era su vida y de lo cual se ha arrepentido, está haciendo una confesión pública de fe, está haciendo una confesión pública de sus faltas para que otros lo ayuden, primero, a crecer espiritualmente y segundo, a no volver a caer en esos mismos errores, porque hay testigos de su arrepentimiento, también hay testigos de su debilidad. Fulano, pero según tú testificabas, esa era tu debilidad. Trata de alejarte lo más posible de esa cosa o de esa persona para que no vuelvas a caer en ganchos del maligno. Entonces ya mi hermano me está ayudando a mí a ser fiel a Dios. Por eso nosotros testificamos
y en cierto modo confesamos, pero no ya a un hombre. A Cristo primero le hicimos confesión y ahora a la sala de creyentes, a los hermanos, compartimos todo aquello que se puede compartir para que nos ayuden a crecer. Y así involucramos a la iglesia en lo que es el crecimiento y desarrollo de nuestra vida espiritual. Esa es otra, junto con la que mencionábamos antes, otra de las razones por las cuales nosotros debemos congregarnos. Usted tiene que buscar una iglesia. Que no me gusta aquella, no me gusta la otra. No, está bien, pero alguna tiene que gustarle. No, que ese pastor a mí como que no me cae bien. Mira, en primer lugar tiene que arrepentirse porque tiene o debe caerle bien. Nadie debe caerle mal al creyente. Pero ok, vamos a entender como que hay cositas que no se ajustan a lo que usted piensa. Ok, amén. Pero tiene que haber uno que le caiga bien. Tiene que haber alguien que usted se sienta cómodo. Entonces, si no se siente cómodo, váyase allí, hasta que usted sea afín, que no es que va a estar todos los días en una iglesia distinta tampoco. Eso es malo. Pero usted, en su búsqueda, usted tiene derecho. A usted le asiste el derecho de buscar una congregación, un líder espiritual donde usted se acomode. Entonces usted averigua los días de culto y usted se une a esa iglesia. Dice, yo voy a perseverar aquí. Y usted se afirma y le participa eso a sus hermanos para que lo ayuden a crecer. Eso es una recomendación que le damos. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, vamos ahora a la séptima o el séptimo significado de esta batalla contra el pecado. Y significa reconocer el rasgo pecaminoso que hay detrás de la obra pecaminosa que uno comete. Esto a la luz de la verdad es la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces cuando nosotros descubrimos el rasgo pecaminoso que hay detrás de nuestras faltas, porque a veces cometemos cosas que no estamos muy claros si son buenas, son malas o son inofensivas. Entonces yo tengo que reconocer, tengo que examinar mi vida, examinar mis actitudes, mis hechos. Entonces yo debo tener la suficiente honestidad y capacidad para reconocer si hay algún rasgo pecaminoso detrás de esa obra que yo he cometido. Esto examinándolo a la luz de la verdad, a la luz de la Biblia. Luego de descubierto la debilidad o el pecado o la mancha que haya detrás de ese rasgo. Sí, porque a veces la gente hace cosas, comete errores, comparte con gente, se involucra en negocios, se involucra en conversaciones, se involucra en compromisos que no está seguro si están bien o están mal. Entonces yo les recomiendo que usted lo examine a la luz de la Biblia. Y cuando descubra si son malos o no son buenos, entonces usted tome medidas contra esos rasgos de pecado. Ese es el séptimo significado de esta batalla, porque es una batalla, es una lucha que estamos echando contra nuestro enemigo común, que lo hemos llamado hoy pecado. Pero el pecado no es más que la manifestación del deseo del diablo para nuestras vidas. Entonces, la lucha es contra el pecado y por ende contra Satanás. La lucha es contra la carne, contra los deseos de la carne, contra el mundo, contra los deseos del mundo. Todo es lo mismo. En octavo lugar, la batalla contra el pecado significa no cansarse uno nunca de proclamar el victorioso nombre de Jesús. Involucra fe que perdura hasta el fin. Este es el octavo significado de esta batalla. Nosotros tenemos que estar proclamando constantemente la victoria en Cristo Jesús. Esto nos ayudará mucho. Cuando la gente sabe que nosotros somos creyentes en Cristo, nos respeta. Y muchos problemas nos lo economizamos. No tenemos que estar con muchas cosas porque, ellos son seguidores del Señor. Ellos no hacen tal cosa y no le invitan a involucrarse en otra cosa. Se le hace un poco más fácil y más manifiesto. Usted está claro, usted no está con cortapisa ni con cuestiones de que doble cara. No, eso es pecado. Hay que estar claro en esto. Proclamar el nombre de Jesucristo para nuestra victoria involucra fe, pero esta fe perdura y crece constantemente. En noveno lugar, la batalla contra el pecado envuelve la disposición para decir sí
a la disciplina de Dios, la cual necesitamos para nuestra purificación y para nuestra liberación total. Nosotros tenemos que aceptar, que implementar o que asimilar en nuestra conducta la disciplina de Dios. Yo tengo que aprender cuál es la forma de vida, cómo vivió Jesucristo, cómo debo yo vivir, cómo deben vivir los santos, los hombres y las mujeres que han conocido al Señor. Y yo tengo que aceptar a Cristo con su disciplina. No di que aceptar a Cristo como una cantidad hoy que aceptan a Cristo y solamente a Cristo. Dice Pablo, si en esta vida solo creemos en Cristo, lo más miserables somos. Y porque eso de creer así es de la boca para afuera. Creer en Cristo asume un compromiso. Creer en Cristo asume una vida, una responsabilidad. Ya usted tiene que abandonar una serie de cosas que eran rutinarias en su vida. Usted tiene que dejarla. Esto no es cuestión de que hay un trago social. Esto no es cuestión de que un bailecito social. No. Ese baile carnal no es de Dios. Ese trago te conduce a otro trago, y el otro trago al otro, y el otro a la muerte. Ese trago de licor, de vino, no es de Dios. Entonces no es cuestión de un trago social. Que yo sigo a Cristo, pero sigo un trago social. No, eso no es de Dios. Esto hay que dejarlo. Hay una disciplina cristiana, hay una disciplina evangélica, hay una disciplina de los seguidores de Cristo, y hay que asumirla. Ese es el noveno significado de esta batalla. Usted va a luchar contra usted. Usted va a luchar contra su deseo, contra las cosas que en la boca, ay, qué bueno es, qué sabor, ¿verdad? Oh, qué dulce. No, usted va a luchar contra eso. Necesita luchar contra eso para purificarse y para que se complete su liberación. Esto no es cuestión de que me fume un solo cigarrillo. Usted tiene que ser libre. Esto no es cuestión de que yo voy allí y juego una manita de rifa. Usted tiene que ser libre, no de 99 cosas, de las 100. Aquí no venimos a ser libres el 99%. Tenemos que ser libres el 100%. La sangre de Cristo no limpia por pedazos. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. En 10º lugar, la batalla contra el pecado significa contar con Jesús. Eso es, contar con Jesús, quien ya ha ganado esta batalla. Murió y resucitó a fin de salvarnos de nuestros pecados y garantizarnos con Él una vida nueva. Creo que no hay que hablar mucho más. Usted sabe lo que queremos decir, usted sabe lo que hemos dicho. Son 10 significados de esta batalla de fe. Es una batalla que asume todo aquel que un día levantó su mano y dijo, yo quiero seguir a Cristo. Usted quiere seguir a Cristo. Estos 10 pasos de fe son necesarios. Esta batalla contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás, contra nuestra carne, contra nuestros deseos, contra nuestras costumbres. Esta batalla hay que echarla. Y no solo echarla, ganarla. Pero usted no está solo. Jesucristo le ayuda. Jesucristo le salva. Jesucristo le bendice. Jesucristo le fortalece. En un minuto estoy orando con usted. ¿Quiere entregar su vida al Señor? ¿Quiere seguir a Cristo de verdad? Vamos a orar.